La prensa lo bautizó como el asesino del arco iris, pero hay más personas que consideran que debe identificarse como el sádico, por su excesiva violencia ejercida en cada una de sus víctimas. Que adelantándote un dato, la homofobia tuvo un papel aberrante en esta historia, ya que este tipo llegó a decir que matarlos era bueno para la sociedad, y que no se arrepentía de sus actos, pues lo había hecho porque cada uno lo merecía. Raúl Ociel Marroquín Reyes es el responsable de asesinar a 4 personas homosexuales y autor de por lo menos 6 secuestros, todos ellos llevados a cabo en la metrópoli más conurbada de México, y que, por cierto, antes de revelar quién estaba detrás de esto, la población se sentía abrumada pues los cuerpos de 2 hombres dentro de maletas, localizados en la colonia Asturias y en la estación del metro Chabacano, tenían signos de violencia, lo que desencadenó paranoia, hasta su detención el 23 de enero del 2006. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar quiero pedirte que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Cierta noche del año 2005, Raúl Ociel Marroquín salió con su amigo Juan Enrique Madrid Manuel hacia el bar El Cabaretito Neón. Segundos después de llegar pidieron un trago, y Juan Enrique inició una conversación con Juan Carlos Alfaro, de 21 años. Su plática se prolongó, y al notar que se alargaría más, Raúl Ociel decidió salir del bar, dejando a su amigo en este sitio. Juan Enrique y Juan Carlos llevaron su encuentro a algo más privado. Por ello se dirigieron al Hotel Amazonas, situado en el barrio de Obrera. Ingresaron a la habitación número 619, en donde su coqueteo subiría de nivel. Mientras vivían este momento, Juan Enrique le ofreció una menta a Juan Carlos, y éste inmediatamente la metió a su boca para continuar con el romance. Pero algo ocurrió. Juan Carlos comenzó a sentirse mal, como mareado, y después de unos minutos se desvaneció. Después de unas horas, Juan Carlos Alfaro abrió los ojos y notó que sus manos estaban atadas a la cama y su cuello tenía una cuerda alrededor, y esto lo consternó y al mismo tiempo confundió. No entendía qué sucedía y por supuesto que intentó gritar, pero 2 hombres lo contuvieron afirmándole que si lo hacía, lo tirarían por la ventana. Estos hombres, que no temieron mostrar su rostro, eran Juan Enrique Madrid Manuel y Raúl Ociel Marroquín, aquellos hombres del bar, que le exigieron dar los números de familiares y amigos más cercanos para pedir por su rescate. El tormento para Juan Carlos fue por una semana, y sus secuestradores, al no recibir nada de dinero, salieron al sentirse frustrados, pero también lo hicieron para no levantar sospechas de lo que ocurría dentro de esta habitación, ubicada en el 6º piso. Y fue entonces cuando Juan Carlos comenzó a gritar ayuda, y cuando los empleados del hotel lo escucharon fueron a su rescate. Al entrar a la habitación no podían creer lo que estaba frente a ellos. Había un hombre tirado cerca de la puerta con algunos golpes en su cuerpo. Los empleados del hotel no demoraron en llamar a la policía, y una vez que arribaron, auxiliaron al joven que entre lágrimas les agradecía por salvarlo de este suplicio. Y aunque las averiguaciones iniciaron y desplegaron un gran número de elementos policiales, no dieron con ellos, pero continuarían realizando otros secuestros. Las autoridades estaban superadas, y esto era por una razón, que los medios de comunicación ya habían dado a conocer la noticia del secuestro y rescate, y para entonces, Juan Enrique Madrid Manuel y Raúl Ociel Marroquín ya habían abandonado la ciudad. Algunos de los empleados dieron información sobre estos hombres, que hasta ese momento se desconocía su identidad, pero también se supo lo que eran capaces de hacer con tal de conseguir su objetivo. Ambos eran despiadados, pero Raúl Ociel era el líder de esta organización criminal. Incluso plasmaba en un cuadernillo sus tácticas de seducción para que no salieran mal. Raúl Ociel era la mente intelectual, quien le decía a Juan Enrique cómo acechar a sus víctimas y familia. Y como un dato relevante, no todos con los que hablaban provenían de familia adinerada. Por ello, prácticamente los entrevistaba en bares de la zona rosa, y al final se enfocaba en aquellos que pudieran pagar por el rescate. La víctima, Juan Carlos Alfaro,
dijo a la policía que lo habían torturado física y psicológicamente durante todo el tiempo que estuvo secuestrado, por lo que el general de justicia del Distrito Federal catalogó los crímenes de odio por homofobia. Tras fallar en el intento, Raúl Ociel decidió que llevaría a cargo el proceso de selección, seducción y hasta llevarlo a su apartamento ubicado en Molina Enríquez, y únicamente usaría a su compañero para completar el plan, es decir, hacer las llamadas y, en caso de conseguirlo, cobrar el rescate. La pareja sabía cómo compaginarse, y esto los encaminó hasta su siguiente víctima, Jonathan Razo Ayala. Con este hombre fue el mismo modus operandi, solo que en este secuestro, Raúl se complacía en torturar en su apartamento a su víctima, lo que empezó a demostrar que se había convertido en un sádico criminal. En cuanto a Jonathan, la familia recibió la amenaza que si no depositaban 50,000 pesos mexicanos, sabrían lo que era confrontar al diablo. Según sus propios secuestradores, Jonathan, de tan solo 20 años, sufrió hasta sus últimos instantes en este mundo. Lo torturaron durante 15 días hasta el cansancio, y finalmente, Raúl acabó con su vida el 11 de noviembre de 2005, por medio de la asfixia con sus propias manos. Raúl se deshizo de su cuerpo colocándolo dentro de una bolsa de plástico negra, y luego de ingresarlo a una maleta oscura, lo llevó en distintos taxis, hasta llegar a la estación Metro Chabacano, en donde sería una costumbre abandonar los cuerpos. Más tarde la policía encontró el cuerpo, pero seguían en las mismas. No había ningún sospechoso. Raúl y Juan Enrique llevaron a cabo otro secuestro que duró 9 días, esta vez a Ricardo López Hernández, quien permaneció amarrado a una cama durante todo su cautiverio. Se cuenta que con Ricardo López fueron más despiadados, en especial Raúl Ociel, pues estaba harto de sus gritos y llanto, y ya no se contuvo, y parecía que todas sus frustraciones, odio y complejos, los descargaba en él. Pero tal y como ocurrió con Jonathan, su familia no sabría de él, sino hasta que su cuerpo fue hallado. En este caso, sus captores colocaron una estrella en la frente para que pasara como un ritual, pero esto no fue creíble para las autoridades, quienes esperaron pacientes a que el secuestrador fallara. El 13 de diciembre de ese año, se dio a conocer que habían secuestrado a José Ricardo Galindo Gálvez, pero la familia fue honesta y dijo al secuestrador que no tenían dinero, ni mucho menos podrían conseguirlo, así que él tenía la última palabra. Y ante esto, Raúl decidió liberar a su víctima bajo la condición que no diría nada. Posteriormente dieron con sus siguientes víctimas mortales, Víctor Ángel Gutiérrez Valderas, de quien pidieron un rescate de aproximadamente 8,300 pesos, el cual pagó la familia, pero no volverían a verlo, y Armando Rivas Pérez, que una vez que lo convenció para ir a su apartamento, lo golpeó y torturó hasta la muerte. De él también obtuvieron el rescate, pero por razones que hasta ahora se desconocen, Raúl decidió que era mejor matarlos. Ambos jóvenes permanecieron al mismo tiempo secuestrados, pero en distintas habitaciones, y fueron asesinados por Raúl Ociel el 22 de diciembre. Así como ocurrió con Jonathan, los hombres fueron metidos en bolsas y en maletas, y Raúl los llevó hasta las inmediaciones del Metro Chabacano. Este lugar estaba muy cerca de la vivienda de Raúl Ociel, y la policía comenzó a sospechar que el causante estaba más cerca de lo que ellos creían, pero de nuevo necesitaban que éste fallara o se evidenciara para capturarlo. Ese día salió de su apartamento junto con una maleta, en donde estaba el cuerpo de su última víctima. Raúl Ociel Marroquín se puso nervioso al percatarse de un rondín de seguridad pública que se encontraba vigilando la zona. Dejó la maleta fuera del apartamento en donde vivía, y dicha maleta fue vista por un hombre que paseaba a su perro. Y aunque Raúl quiso volver por ella, fue imposible. El hombre ya había avisado a la policía. Al llegar la policía, comenzaron a rastrear de dónde provenían las marcas que había dejado la maleta, y estos los llevaron hasta el apartamento localizado en el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, que tras investigar confirmaron que era de Raúl Ociel Marroquín, a quien arrestaron hasta el 23 de enero del 2006, cuando volvió confiado de que se habían olvidado de la situación con la maleta. Algunos medios afirmaron que el sádico, como más adelante sería nombrado,
Era una persona con una homosexualidad reprimida. Inmediatamente comenzó a conocerse algunos datos, como que había nacido el 1 de septiembre de 1980, en Tampico, Tamaulipas, y que abandonó el ejército mexicano tras 4 años de servir, en donde quedó plasmado. Tenía registros por delito por robo con violencia. Por este delito presuntamente pasó 14 meses en prisión, pero al salir llevaba una mentalidad bastante perturbadora. Sus padres eran Roberto Marroquín y Gloria Reyes, personas que lo apoyaban a sus posibilidades, pero su economía era muy baja y esto le impidió estudiar medicina. La Agencia Federal de Investigación fue la responsable de interrogarlo. Ahí confesó que ultimaba a sus víctimas ahorcándolas con bolsas de plástico lentamente y después con sus manos. De acuerdo con sus testimonios, escogió a hombres homosexuales porque eran más fáciles de atrapar y de enganchar. Dejaba que sus víctimas se acercaran a él y tras ganar su confianza se presentaba como Carlos. Incluso dijo que algunos llegaban por sí solos, así que no había por qué sentir remordimiento. De los únicos por los que se sintió mal fue por su familia, pero no por sus víctimas. Y una de las citas que mejor se conocen de El Sádico es cuando afirmó que al asesinar no sentía remordimiento, porque le estaba haciendo un bien a la sociedad. De hecho, declaró durante un interrogatorio que una de sus víctimas era portador del VIH, y de cierta manera, evitó la propagación del mismo. El sádico dijo que a diferencia de lo que muchos decían, no había odio contra ellos por tener otras preferencias sexuales. No había traumas. Tuvo una niñez normal. Nunca abusaron de él en ningún sentido, ni mucho menos lo golpearon. Raúl Ociel Marroquín Reyes, de entonces 25 años, recibió una condena de 280 años de prisión en el año 2010 y permanece recluido en una penitenciaría de la colonia Santa Marta, Catitla. Únicamente se le conocen 4 homicidios. No obstante, las autoridades y medios sospechan que el número de crímenes puede ser más alto, solo que él no lo ha externado. En su apartamento se encontraron 3 tarjetas bancarias, donde realizaba la operación para el pago del rescate, un teléfono celular y algunas identificaciones de sus víctimas, que de acuerdo con expertos, las guardaba como trofeos. Dentro de prisión continuaba haciendo actos condenables, pues llegó a realizar llamadas de extorsión, pero después lo dejaría pues no lo complacía. A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la sociedad. En cuanto a Juan Enrique Manuel, nunca fue capturado, y las familias de las víctimas esperan una pronta respuesta, pues están seguros que se encuentra en alguna parte con una nueva identidad, para evitar ser arrestado. Estuvo en la lista de los más buscados de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por los delitos de secuestro y homicidio. Pero por ahora la investigación en torno a este sujeto está detenida, y no se sabe más información al respecto. Incluso su fotografía no ha sido actualizada, y esto impide que en algún momento se pueda dar con él. Familia, eso es todo por este día. Muchas gracias por haberme acompañado, y si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura, y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana. Les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.